Recording is on. Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de hoy, jueves 7 de mayo del 2020. Bueno, yo les había pedido en la clase pasada que estábamos viendo límites laterales, que trataran de hacer algunos ejercicios del libro como para practicaran o de cualquier parte del texto guía o que se hubieran fijado en algún ejercicio, digamos, en internet o en algún texto guía que tuvieran ustedes ahí en su casa. Cuéntenme cómo les fue, quién hizo, quién tuvo problemas, quién tiene dudas, para que los resolvamos. Así les fue bien que ninguno quedó con dudas. Profe, es que yo no sé porque eso es como cuestión de práctica, entonces uno solo no es como capaz de hacerlo. Entonces, pues a mí me pasó eso, yo creo que hice como uno, pero ya el resto no Y hice no fuiste ninguno. capaz. Mm, mm, ¿Y cuál intentaste hacer? yo le digo, Muchachos, ojo, el tema de límites, empezamos viendo algo muy básico que fue evaluar el límite en una expresión algebraica, ¿cierto? Que era reemplazar simplemente en la, era reemplazar simplemente en la función el valor a la que tiende la variable con la que estamos evaluando, ¿cierto? Pero, pero el tema se va a ir, digamos, no complicando, sino que se le van a ir agregando arandelitas que van a hacer que no sea tan simple ni tan evidente. Entonces, ustedes no se pueden ir quedando atrás, porque si no van a llegar a un punto en que no van a saber cómo proceder, ¿cierto? Tenemos que marchar al mismo tiempo para que no se vayan a atrasar en sí, digamos, en tener o en dominar esas herramientas que van a hacer que ustedes sean capaces de solucionar un límite cualquiera. Ojo con eso, para que por favor cuando les diga que estudien algo, estudienlo, porque si no, nos vamos a ir atrasando, y yo no me puedo quedar pues en un solo tema con ustedes, ¿cierto? Santiago, dígame. profe, no me acuerdo bien si es este, creo que era uno más complicado, pero dices que el límite de f de x y ya nos dan, es el 16 El, del libro, de el la 10, 54, ok, 54. creo, no sé. Creo que el que dice no tenía gráfica, pero Diego, prenda la cámara. Ok, lo que pasa es, ya, no es que lo voy a compartir aquí pantallita. Entonces, denme un momentico que se me saque la pantallita. Digo, voy a hablar o es mi internet. No, no, estoy acá. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el tablero, muchachos? No. No, No. Y ahí, Mm, mm. ¿no está viendo el tablero en la pantalla? No, yo no. El tablero. No sé qué no, esperen. Mm, mm.
Pero sí están viendo que mi imagen es un mosaico de ustedes. No, Entonces, ¿ustedes qué ven en mi recuadro? Yo veo una un pantallita. círculo azul con un, ¿cómo se llama eso? Con un computador en la mitad. Ujú. Y ahí. Ya pudo negra. Es que necesito por lo menos que mi pantallita me vean con el mosaico. ¿Tampoco ven el mosaico? No, Porque no quiere compartir. Ahí, ahí. no, Mm, Ya. A ver si. Porque sin tablero me toca traer el tablero grande. ¿Por qué no mira a ver si de pronto entrando y saliendo de la llamada? Ah, bueno, pues eso es. Vamos a ver. Porque aquí yo veo que estoy compartiendo la pantalla. Lo peor es que no le compartes a ustedes. Ahí. no. Nada. Pero ya vuelvo a ingresar. Listo. Vamos a ver si ahí. ¿Y ahí? Sí, ahora sí. Ok. Listo. Entonces, el ejercicio 16 del libro es de la página 54, ¿cierto? Página 54, el 16. El 10. Por eso es importante, chicos, lo que les digo, los que les vengo insistiendo de que tratan de hacer ejercicios para que se puedan encontrar con una duda y puedan preguntar algo puntual, ¿cierto? Entonces nos decía el límite cuando x tiende a 2 de f de x. O sea, hallar el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿cierto? Voy a abrir la pantalla entonces. Y tenemos que la función f de x es igual a 4 menos x cuando x es diferente de 2. Y a 0 cuando x es igual a 2. ¿Listo? Y tenemos pues la gráfica que está acá. Que nos dice que es una línea recta que pasa por 4 y por 4. Y que es abierta Diego, en ¿qué página es esa? la 54. Gracias. Y que es abierta en 2. Perdón, en 2 está en 2 hay gráfica. En el punto 2 hay gráfica. Listo. Esta es nuestra gráfica y este es el ejercicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo, muchachos? Que hallemos el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Pregunta. Recordemos que el límite, ¿qué es? El límite es cuando yo me acerco a un valor de la función muy cerca por la derecha y muy cerca por la izquierda, pero sin llegar a ser ese numerito, ¿cierto? Gráficamente, si miramos en la función que tenemos ahí, gráficamente, si yo me acerco a 2 por la derecha, ¿cuánto valdría?
Bueno, aquí esto me da 2 también acá. ¿Qué valor tomaría Y? 2. 2. ¿Y si yo me acerco por la izquierda? 2. 2, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuál es el límite, es 2. Y ahora fijémonos en la gráfica. Si yo reemplazo ¿qué función de las que están ahí, 4 menos x o 0, me está evaluando el límite cuando x es igual a 2? 4 menos X. 4 menos 6. No, cero. No, cero, Chample. Cero, cero. Ah, sí. 0, cero. ¿Por qué? 0. Porque acá nos dice, cuando x es igual a 2, la función vale 0. Sí, porque Ah, arriba no están no están diciendo que frente a 2. X. Ujú. Entonces, ojo, pero nosotros no estamos evaluando el límite cuando x es igual a 2. Estamos evaluando el límite cuando x se acerca a 2, muy cerquita, pero sin ser 2. Entonces, la función que nos va a permitir evaluar ese límite es 4 menos x. ¿Por qué 4 menos x? Porque es la función donde me dice que estamos trabajando con todos los valores excepto ese punto 2. ¿Listo? Recordemos que cuando evaluamos el límite es que me acerco mucho sin ser ese número, ¿cierto? Entonces evaluamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que sabemos que entonces, ¿cuál ecuación utilizamos? Los números que se acercan a 2. ¿Dónde puedo mirar los números? En el dominio. 4 menos Los X. números. ¿Ah? En el dominio, recordemos que estos son dominios. Esto, x diferente de 2 y x igual a 2. Es decir, si a mí me piden, dígame, ¿cuál función incluye el número 2? Yo digo, esta incluye el número 2, porque x es igual a 2. ¿Cuál función no incluye el número 2? Esta, ¿cierto? La que no me incluye el número 2. Entonces sería 4, perdón, 4 menos x. Y esto me daría 4 menos 2, me daría 2. Lo evalúo de una vez, ¿cierto? 4 menos 2 igual a 2. Y límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, utilizo exactamente la misma porque no hay más funciones, porque ahí se me dice, utiliza esa función para x diferente de 2. ¿Qué es x diferente de 2? 2,001, 2,0001, 2,000001 o 1,99999, 1,9999, 1,99, 1,9, pues lo más cerquita a 2 sin ser 2, ¿cierto? Por eso utilizo esto. De la misma función, 4 menos x, eso me da 4 menos 2 igual a 2. Entonces la pregunta es, el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿a qué es igual? Santiago, A dos. a 2. O ¿Por 2. qué? ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 2 por la derecha existe y es 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda existe y es 2. Y Como porque los son límites iguales. son iguales, el límite es 2, Existe. ¿cierto? Sí, señor. Ahora evaluemos continuidad de la gráfica. ¿Cuánto vale el límite? Entonces, para que sea continua, el límite cuando x tiende a 2 de f de x debe ser igual a f de x. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de 4 menos de f de x. Pues yo lo tacho acá que ya lo tenemos evaluado. Entonces, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 2 y 2 es igual a f de 2. Miremos, 2 es igual, ¿cuánto nos da f de 2? Es Da. decir, me fijo en la gráfica, 2. cuánto vale x cuánto vale la función cuando x es igual a 2. ¿Cuánto vale? Vale dos. No, señor. Cuando x No vale vale 2, nada, ¿cuánto vale? nada.
No vale nada, Sí, cero, cero. Uno. vale. No, muchachos, miren la función. Vale cero, ¿Cuánto vale la función cuando x es igual a 2? vale cero. Cero, cero. Cero. Como 2 es diferente de cero, no es continua. Y ustedes lo pueden ver en la gráfica. Miremos que si yo me voy acercando a la gráfica, acá tengo que hacer un salto y para continuar. ¿Por qué? Porque mira que la gráfica está evaluada es acá. La gráfica no es continua. ¿Dudas? No, pero voy a dejar de escribir un momentico de ejercicio para tenerlo para repasar. La verdad. Profe, si quieres, sigue que le tomé foto a la pantalla. Para que no me quede ahí. Vamos a Ok. Vamos a hacer el número 46. Profe, Hola. yo tengo una duda, pues, pero es de otro ejercicio. ¿De cuál número? ¿Es del libro o es aparte? Pues es del libro. ¿Qué número es el ejercicio? Por ejemplo, el número 10. ¿De qué Uno página? puede, de la 54. Número 10, 10, 10. Ok. Uno puede como pasar de un límite normal a un límite lateral si lo necesita. Pero ahí usa una tabla con mínimo. Ahí nos está pidiendo. Ah, sí, en ese, allá el límite. Uno puede pasar. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? Que si uno puede ese límite pasarlo a uno lateral si uno lo necesita. Lo que pasa es que la lateralidad nos la da sobre todo cuando tenemos una función por tramos, porque nos permite determinar, digamos, qué pasa, cuál es el comportamiento de la función cuando yo me acerco por la derecha o cuando me acerco por la izquierda. En ese límite puntual en el que me estás preguntando, eso me haría 4 menos 4. Eso nos da una indeterminación 0 sobre 0. Como nos da una indeterminación 0 sobre 0, nos toca hacerlo de otra manera diferente. No lo hacemos con lateralidad. Eso Listo. va a ser el tema de la clase de hoy. ¿Qué pasa cuando tenemos una indeterminación 0 sobre 0? Que nosotros no les he explicado esa parte. Listo, profe, gracias. No todos los ejercicios que están ahí en ese tema, porque nosotros vamos por partes, ¿cierto? El libro, pues obviamente el libro resume toda la información. Ahí hay ejercicios de toda clase, ahí hay límites infinitos, límites al infinito, límites indeterminados, límites trigonométricos, límites laterales, límites algebraicos, hay de todos. Ya ustedes pues saben que primero los límites algebraicos son los que reemplazamos el valor de la función y nos da un valor real, ¿cierto? Un valor diferente a tener a sobre cero, porque a sobre cero no existe. Nos da, por ejemplo, un valor L, cualquiera. Eso ya lo sabemos, ya lo identificamos, ya lo sabemos hacer. La segunda clase de límites son los límites laterales, que es cuando evaluamos la función teniendo pues una función por tramos, que es lo que estamos haciendo en este momentico. Enseguida vamos a hacer límites indeterminados. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una indeterminación? ¿Qué tipo de indeterminaciones hay? Porque hay varias y cómo se resuelve de acuerdo a la indeterminación que nos dé la evaluación del límite, ¿listo? Entonces Bueno, Tigre, calma. vamos a hacer el 46. El 46.
El 46 nos dice, límite cuando x tiende a 3 de f de x. Cuando x tiende a 3 de f de x. Y esto es igual a x más 2 sobre 2 cuando x es menor o igual a 3. Y 12 menos 2x sobre 3 cuando x es mayor a 3. Listo. Entonces, como nos encontramos y nos enfrentamos a una función por tramos, entonces nos toca evaluar los límites laterales, porque no tengo cómo evaluar el límite en una función de una vez, ¿cierto? Porque tenemos las funciones por tramos. Entonces hacemos límite cuando x tiende a x, cuando x tiende a 3 de f de x por la derecha, y límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Entonces, muchachos, vamos nuevamente a evaluar qué función tomo para cada uno. Entonces, miremos, el primer paso que tenemos que hacer es hallar los dominios. Los dominios nos van a ayudar a identificar, ojo, los dominios nos van a ayudar a identificar de dónde a dónde tomamos valores o de dónde a dónde esa función existe, ¿cierto? Entonces, si miramos acá, los dominios, acá nos dice x menores o iguales a 3. ¿Desde dónde a dónde va ese dominio? De menos infinito hasta 3. Desde menos infinito hasta 3, ¿incluido o sin incluir el 3? Incluida. Incluido. Incluido porque tiene el igual, ¿cierto? Sí, Y el otro dominio es para x mayores que 3, o sea, ¿desde dónde a dónde? desde 3 hasta infinito. Y del Desde 3. 3 hasta infinito. Y el 3. Listo. Ese es el dominio de cada una de esas funciones. Ahora mi pregunta, ¿cuál de los dos dominios me está incluyendo los números que se acercan a 3 por la derecha? X mayores a 3. Aquí, ajá. ¿Qué mayores? X mayores que 3. Muy bien. O sea que la función es 12 menos 2x sobre 3. Y los números que incluyen en el dominio, los que se acercan a 3, pero por la izquierda, serían los que son menores que 3, ¿cierto? Ujú. O sea, x más 2 sobre 2. ¿Dudas hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda del por qué escogimos esas dos funciones? No, no, no. ¿Para todos está bien entonces? Sí, profe, sí. Hanna, ¿cómo vas? Hanna, ¿entendiste por qué se escogieron esas dos funciones? O sea, primero, muchachos, recordemos, primero saquemos el dominio. El dominio les ayuda a identificar, mire que el dominio de esta función que me dice que yo puedo tomar los valores que van desde menos infinito hasta 3, incluido el 3, ¿cierto? Incluido el 3 porque el 3 está incluido. Desde menos infinito hasta 3. ¿Qué quiere decir desde menos infinito hasta 3? Que si yo en mi recta numérica tengo por acá un 3, yo tomo todos los valores que vienen por este lado, por la izquierda, hasta 3. Y la otra grafiquita que es x mayores que 3, es decir, los números que van de 3 hasta infinito por la derecha, ¿cierto? Otra cosa muy diferente es que en esta primera parte del dominio, en x menor es igual que 3, el 3 está incluido, pero eso no va a ser nuestra función, esa no va a ser
nuestro punto de foco en este momento en el límite, porque sabemos que el límite no lo estamos evaluando cuando x vale 3. Estamos evaluando es cuando x se acerca a 3 por la derecha y cuando x se acerca a 3 por la izquierda. En esa medida, entonces, la función que me permite definir cuando x se acerca a 3 por la izquierda, o sea, desde menos infinito hasta 3, es esta función que corresponde a esta. Por la izquierda, x más 2 sobre 2. ¿Y cuál función me permite definir los números que se acercan a 3 por la derecha? Sería esta, es decir, esta función 12 menos 2x sobre 3. Profe, Hola. entonces esta sería la principal diferencia de pues, del límite de una sola función y cuando es por tramos. Porque cuando es una sola función, usted puede tomar la misma función para saber si es por pues si existe por la izquierda y derecha. Es que lo primero, y van a ver que siempre en una definición del límite, cualquiera que sea, siempre, lo primero que uno debe hacer es evaluar el límite en ese valor. O sea, es decir, si yo tengo el límite cuando x tiende a 1 de f de x y yo tengo cualquier función, lo primero que uno debe hacer es hacer la evaluación directa, reemplazar el valor de la variable para ver si me da un valor real y ya, termina el ejercicio. El problema es cuando no me da eso. El problema es cuando tengo, por ejemplo, esta función por tramos, o cuando me da una determinación 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o 1 al infinito, bueno, en fin, cuando me dan otra cosa diferente a un número real. Ahí, por ejemplo, cuando me da un número real, ya se acabó el ejercicio. O sea, ¿qué es un número real? Me da un 0, un 1, un 2, un 3, ¿cierto? Un número real. Cuando no me da algo como parecido, me toca evaluarlo o transformar esa función de otra manera, de tal manera que yo pueda evaluar ese límite. Pero esa sí es la diferencia. Cuando tenemos límites que los evaluamos de una en la ecuación, que era lo que estábamos haciendo, pues ese es el valor del límite. En este caso, como no tenemos una sola función, sino que tenemos una función por tramos, nos toca evaluarlo por lateralidad. Bueno, entonces evaluamos ya entonces en cada una de las funciones el límite. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por la derecha, reemplazamos 3 en la función y esto nos da 12 menos 2 por 3 sobre 3. Esto me da 12 menos 2 por 3, 6. 12 menos 6, 6. Divido 3, 2, 2. Y en este nos da 3 más 2 sobre 2. 3 más 2, 5 sobre 2, 5 medios. Entonces decimos, el límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿a qué es igual? Miremos, el límite cuando... Profe, Hola. siempre que nos da una fracción, ¿la dejamos en fracción o lo pasamos a decimal? No hay necesidad de pasarlo a decimal, nos da 5 medios. Ah, listo. Al menos que esa fracción sea reducible, pero en este caso no. Pues sea reducible a un número entero, ¿cierto? En este caso no. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición para que este límite exista? 1, que los límites laterales existan. ¿El límite cuando x tiende a 3 por la derecha existe? Sí, es 2. ¿El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda existe? Sí, es 5 medios. Y la segunda condición, los Que sean límites iguales. laterales deben ser iguales. ¿Son iguales? No. No. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 de toda la función, que es esta, Me bugué. Me repite, por favor. Es no eso último. existe. Estamos hablando de que aquí la pregunta que nos hace realmente cuando hacemos límites laterales es determinar el valor del límite en caso de que exista. Ojo, en caso de que exista. Y las dos condiciones para poder definir si un límite existe es, la primera, que el límite por la derecha y el límite por la izquierda existan. En ese ejercicio existen. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 3 por la derecha existe y es 2, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda existe y es 3. Pero
La segunda condición es que los límites laterales deben ser iguales. Y aquí 2 no es igual a 5 medios. Por lo tanto, el límite de la función no existe. Profe, entonces, ¿qué haríamos en este caso? No, ya, ahí tenía el A ejercicio. dormir, Ahí termina. Sí, a no dormir, existe. Ah, yo pensé a que había que dormir, hacer otra brujería. a dormir. No, el límite no existe Es que simplemente. dormir. Profe, hermano, un momentico, yo lo copio. Organizado. Ah, no, es que tengo foto. Más fácil. Profe, ya, pues. 47. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, donde f de x es igual a x3 más 2. Diego, Hola. el 42 del punto que usted estaba haciendo no era X cuando tiende a -3. Ah, sí, señor. Ah, sí, Diego. Bueno, entonces, eso no, bueno, eso no nos afecta, digamos, en el ejercicio que acabamos de hacer. Supongamos que acabamos de hacer el ejercicio cuando el límite tiende a 3. Vamos a hacerlo entonces cuando el límite tiende a -3. ¿Listo? Bueno, Vamos a hacerlo entonces cuando x tiende a -3 primero. Con con esta misma función. Entonces ya ahí acabamos de hallar, ahí acabamos de encontrar o definir que el límite cuando x tiende a 3 de esta función no existe, ¿cierto? Vamos a hallar el límite cuando x tiende a -3 de f de x. ¿Qué pasa, muchachos? Entonces, miren, ojo. Si ustedes miran el dominio, mire que en el dominio encontramos un punto de quiebre, digámoslo así, un número que nos está determinando o que nos está partiendo la función. En este caso es el número 3, ¿cierto? En el dominio. Por eso, cuando llamamos el límite o cuando evaluamos el límite, cuando x tiende a ese número en particular, pues nos toca hacer la lateralidad. En este caso, nos están hablando de un límite cuando x tiende a un número que no es ese número, que no es ese punto de quiebre, sino que pertenece simplemente a algún dominio de la función, x menos 3. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos funciones me incluye ese número x cuando x tiende a -3? ¿Cuál de las dos funciones me incluye ese número x igual a -3? X menores a 1. X más 2 sobre 2. X más 2 sobre 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque en esa función x más 2 sobre 2, el dominio son los números que van desde menos infinito hasta Hasta 3. 3. Y Ah, el menos espere, 3 espere. está incluido ahí, Diego, pero entonces, ¿cuál estamos haciendo? Ya me perdí. el que estoy haciendo en azul. Bebé El está con 46. El 46. 46. El 46 de la página 5. Ah, Estamos Claro, y haciendo el casi mismo contigo. ejercicio, lo que pasa es que lo acabamos de hacer con el límite cuando x tiende a 3. Ahora lo estoy haciendo con el límite cuando x tiende a -3, ya. que esta lo tengo ahí con letrica en azul. Entonces estoy preguntando, como ese -3 no es el punto de quiebre o el punto que me divide la función en dos, sino que es un número cualquiera del dominio, mi pregunta es cuál de las dos funciones que tenemos ahí, x más 2 sobre 2 o 12 menos 2 sobre x sobre 3, incluyen en su dominio el número -3. La primera ahí se ve. X X, menor es igual que 3. x más 2 sobre 2, esa es la función. ¿Por qué?
porque el menos 3 está incluido en este dominio, el menos 3. En este no, aquí no está incluido es en este, porque estos números son desde menos infinito hasta 3, o sea que el menos 3 está ahí. Por eso la función es x más 2 sobre 2. Y evaluamos ese límite. Entonces, cuando x tiende a menos 3, me daría menos 3 más 2 sobre 3, menos 3 más 2 me da menos 1/3, y esta es la respuesta. ¿Ya? Entonces, Sánchez, mira la diferencia. Acá, por ejemplo, yo reemplacé el límite y me dio un valor real. No es menos un medio. Ah, sí, es un 3, es un medio abajo. Es un medio abajo, sí. Entonces, lo que me acabas de preguntar, aquí te respondió Sánchez. Mira que yo evalúo el límite y el límite me da un valor real, por lo tanto, no tengo que hacer lateralidad en este caso. Pero me perdí ahí. ¿En qué parte? No, o sea, sí, yo sé que pues da menos un medio, ¿sí o qué? Eso Sí. es, sí, sí, sí. Ya, pues da menos un medio porque dice que hay lateralidad, ¿entendí? No, que no hay. O sea, que Perdón, porque no, porque no hay No existe. necesidad de evaluarlo. O sea, existe un valor, un valor en la función o la función. Si hiciéramos esta gráfica, pues veríamos que cuando yo me acerco a menos 3, digámoslo así, por la derecha o por la izquierda, ambos numeritos van a tender a menos un medio, pero no tengo que hacer la gráfica para saberlo, porque ya el límite me lo dice de una vez. Porque no hay además porque no estoy trabajando con funciones por partes. Lo que pasa es que la lateralidad nos define más por la función, cuando tenemos funciones por partes. Juan Esteban ahorita me preguntaba con un límite que al reemplazarlo le dio 0 por 0, que si ahí podía aplicar lateralidad. Yo le dije que no, porque eso es una indeterminación. En este caso, por ejemplo, que nos dio un valor real menos un medio, el límite es ese, ya no hay que hacer nada más. sino que, o sea, yo me pregunto, porque por ejemplo cuando lo hablamos con el 3 lo hicimos con las dos funciones que habían, ¿sí me entiendes? Claro, porque es Entonces, que el 3 es digámoslo, el punto de quiebre de la función. El 3 es el número que mide la función en dos partes. El ujú. 3, el 3. Bueno. Pero en este caso el menos 3 pertenece solamente a un dominio, no pertenece a los dos. Entonces solamente tomo una función. Ya entendí. Por Ah, no, ejemplo, Diego, si En el cogiera, otro ya también voy, pertenece Santiago. solamente, ya uno, ya uno. ¿Cómo? en el otro también no pertenece el 3 nada más a una. Profe, ¿verdad? ¿Uno cómo sabe si Ojo, es el que ojo, parte la en el función o otro, hace parte de un dominio? ojo, miren, muchachos, ojo con esto. Recordemos que nosotros estamos evaluando el límite cuando yo me acerco, mucho, 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 en lo que me dice Santiago, sin hacer esas dos rectas que tenemos allá. Voy a inventarme aquí una gráfica, más o menos. Voy a decir, por ejemplo, que aquí está el 3, ¿cierto? Y voy a decir que la gráfica es cuando x tiende, a ver, cuando x vale 0, y vale 1, por acá. Más o menos. Y cuando x vale 3, 3 más 2, 5, 5 medios me da 2,5. Me da como por aquí. Supongamos que la gráfica es esta. Vamos a entender entonces el concepto de límite, muchachos, bien, que es lo más importante. Porque es que vuelve y está pasando lo mismo que les dije, les pasaba la clase pasada, que están confundiendo f de 3 con el límite cuando x tiende a 3. Esta aquí me da 5 medios más o menos. Listo. Esta es la función, ¿cierto? Simplemente que acá en 3 es discontinua. Perdón, es continua, pero se parte en dos. Esta función no es discontinua. Acá tenemos un abierto por un lado, pero esta me la cierra. Digamos que sería la gráfica de la función, ¿cierto? Por un lado es cerrada y por el otro lado es abierta. Listo. Ah, se está evaluado mal.
Perdón, esa gráfica no es esta. Qué pena, muchachos. Esta no es la gráfica. Esta es gráfica de la primera y es cerrada. Y la gráfica de la segunda es cuando x vale 0, y vale 12 dividido 3, 4. Y vale 4, sacamos por aquí. Y cuando x vale 3, y vale 2 por 3, 6, 12 menos 6, 6, dividido 3, 2. Como por acá. Entonces, esta gráfica sería así. Esta es la gráfica. Listo. Entonces, miremos, Juan José, que en esta gráfica nuestro, digamos aquí, nuestro punto de quiebre o nuestro valor que tenemos, donde tenemos donde nuestra gráfica tiene problemas porque hay una discontinuidad, es cuando x vale 3, ¿cierto? Si yo me acerco a 3 por la izquierda, que sería esta gráfica, si yo me acerco a 3 por la izquierda, ¿cuál es el valor del límite? ¿A qué 5 tiende medios. Y? 5 medios, ¿cierto? Aquí sería un 2. Y si yo me acerco a 3 por la derecha, ¿a qué tiende Y? 1. A 2. A 2. Ese es Este es uno un 2. 2. Ah, Este es un 2. A A 2. 2, ¿cierto? Entonces miremos que ahí tenemos dos límites diferentes, dos valores de límite diferentes. En cambio, miremos el menos 3. Menos 3 está ubicado por acá, ¿cierto? Si yo me acerco a menos 3, vamos que esté por aquí, y aquí sería menos 1/2. Si yo me acerco a menos 3 por la izquierda, ¿a cuánto? ¿A qué valor tiende Y? A menos 1/2, más o menos. A menos 1/2. Y si me acerco por la derecha, A a lo menos mismo, 1/2. ¿cierto? Entonces ahí sí, A menos listo. 1/2. Entonces, esta situación del número menos 3 es la que normalmente pasa cuando yo tengo una función que me da un número real. Es decir, la gráfica no es una discontinuidad, sino que es un punto que no tiene ningún problema, digamos así, que es una función continua, donde cuando yo me acerco por un lado y por el otro me va a dar el mismo numerito. Por eso nos da menos 1/2, porque no hay nada que nos afecte, digamos así, una continuidad de la gráfica. En cambio, cuando hay una gráfica discontinua, como es en este caso, es cuando tenemos que aplicar la lateralidad. Profesora, no vaya a borrar esa gráfica, por favor. Ahora, cosa muy diferente, muchachos, es cuando evaluamos la función. Entonces, si yo evalúo la función f de 3, o sea, cuando x vale 3, ¿cuánto vale la función? Cuando x vale 3. Valdría 2. No, no, porque no 5 existe medios. miren la 5 gráfica. medios. 5 5 medios. 5 medios. medios, 5 medios, exacto. 5 O medios. sea, pues, sino que, o sea, eso yo lo tengo claro, sino que lo que yo no entendí bien es, o sea, por ejemplo, ahí como que usted nada más lo evaluó con una de las funciones, ¿cierto? En esta ocasión con el menos 3. Sí, Y no fue pues sino ver esa función para ya, pues sí, ya sabía que no había que aplicar lateralidad o cómo es. sí, la teoría. Eso, por eso, y porque en la otra tuvo que aplicarla con las dos para saber si había o no. Porque el límite, porque como tengo una función por partes y en ese punto x igual a 3, hay, digamos, yo les decía, un punto, llámenlo un punto de quiebre o una discontinuidad, toca evaluarlo por los dos lados. Recordemos que el límite no es cuando yo me acerco cuando yo evalúo la función en ese Ujú. valor, sino cuando yo lo evalúo, cuando yo me acerco por la derecha y cuando yo me acerco por la izquierda. Y cuando yo miro la función, cuando el límite de f de x, cuando x tiende a 3, cuando yo me fijo en la función, veo que el dominio, cuando yo me acerco por la izquierda, es una cosa, y cuando yo me acerco por la derecha, es otra cosa. Entonces, como los dominios son diferentes y las funciones son diferentes, me toca hacerlo lateral. En cambio, cuando evalúo x igual a menos 3, veo
que la función es la misma. El dominio es la misma. Cuando yo me acerco era menos 3 por la izquierda, utilizo una función. Y cuando yo me acerco menos 3 por la derecha, utilizo la misma función. O sea, ahí no tengo que hacer, ahí Sí. no tengo que ver lateralidad. Ya entendí ahora sí. Ya. Muchas gracias, Dieguito. Ajá. Te repito, cuando yo me en x igual a 3, cuando yo me acerco por la derecha, es una función. Cuando yo me acerco por la izquierda, es una función completamente diferente. Entonces toca evaluar lo lateral. En cambio, en x igual a menos 3, cuando yo me acerco por la derecha, cojo una función. Cuando yo me acerco por la izquierda, cojo la misma función. Entonces, no hay que evaluar lo lateral, solamente lo evalúo en esa función y ya. Listo. Muchas gracias, Diego. Ah, ya. Listo. Esa es como la diferencia entonces, si era lo que faltaba como aclararles. Sí, Sí. Diego. Muchachos, dudas. Yo tengo sobre un punto pues del taller que hicimos en clase, Sí, o pues examen. sí. Creo que eran 2 puntos que eran como, por ejemplo, decir, sabiendo que el límite de fx más x a la 2 es igual a 9, hallar el límite de x cuando tiende a 2 de f de x, ¿cierto? Y eso como ya sé. Así, ¿Ah? así como lo escribí. Espera, yo miro. Límite. Espera, yo miro, espera. No, o sea, el 2 que escribió ahí solito, pues que es el más, después de fx, que da fx más 2 es más x a la 2. Más x a la 2. Así. Epa. Listo. Y aquí nos estaban preguntando que cuál era el valor del límite cuando x tiende a 2 de f de x. Uh-huh. Ese es el valor, ¿cierto? Uh-huh. Y ojo, ustedes, muchachos, ustedes tienen que aprender a escuchar. Yo en este ejercicio, yo creo que les repetí por ahí 4 veces, si no fue más. Les dije, muchachos, apliquen propiedades y despejen. Se los repetí varias veces. Apliquen propiedades y despejen, porque a ustedes ahí les están preguntando es cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Esa es la pregunta puntual. Les dije, aplica, la forma de resolverlo es aplicar propiedades y despejar. Entonces, ¿qué es límite cuando x tiende a 2 de f de x más x a la 2? Eso es límite cuando x tiende a 2 de una suma. ¿Cuál es la suma? F de x más límite cuando x tiende a 2 de x a la 2. Y esto es igual a 9, ¿cierto? Despejamos. ¿Despejamos qué? Dejamos solito el valor que nos están preguntando. ¿Qué nos están preguntando? Límite cuando x tiende a 2 de f de x a que es igual. Entonces tenemos a 9. Este otro término que tenemos acá está sumando, pasa a restar, menos límite cuando x tiende a 2 de x a la 2. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 9 menos, evaluamos el límite. ¿Por qué lo vamos a evaluar acá solamente? Porque es que no tengo una función f de x para evaluar x igual a 2. En este caso, en este lado, yo no lo puedo evaluar en f de x porque yo no tengo una función. Además, porque esa es la pregunta, ¿cierto? La pregunta que me hace el ejercicio. Pero en este lado sí lo puedo evaluar porque tengo una función, la función es x a la 2. Entonces lo evalúo. Cuando x vale 2, 2 a la 2. Esto me da 9 menos 4 igual a 5. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es la pregunta, es igual a 5. Profe, a mí, yo, pues yo no sé si lo hice distinto porque yo me enredé un poquito ahí, pero
pues yo creo que sí lo hice un poquito diferente, también fue como reemplazando y me dio lo mismo. Lo que pasa es que yo en algunos les dio les llegaron la respuesta, pero porque, ¿cómo les digo? No sé cómo lo asociaron. La cosa es que cuando escribían, porque por eso les digo lo importante de la escritura, cuando escribían tenían errores de escritura, por eso se los corregí como lo debían haber escrito, porque en la escritura tenían errores, porque en la escritura escribían cosas falsas que no eran. Ok. Por ejemplo, que f de 5 era igual a 5 y eso no era cierto. Es que yo aquí no sé cuánto vale la función. Okay. Yo, por ejemplo, lo que de alguna manera hice es en la función, pues límite de f de x más x a la 2 es igual a, ¿cierto? En eso yo lo que hice fue como reemplazar el 2 por la x, ¿sí o qué? Da 4, y pues como por lógica mirar qué número sumado entre 4 daba 9, que era 5. Entonces ahí pues ya me quedaba a mí como que f de x valía 5. Entonces queda como que el límite cuando x tiende a 2 de 5 es igual a 5, pues ya aplicando la primera, ¿cómo es? Yo no sé, primer teorema o como se llame eso de los límites. Que el No, límite sí, de un... pero ahí, por ejemplo, no es correcto. Decir que el límite cuando x tiende a 2 de 5 es igual a 5, eso no es cierto. Porque Ah, estamos no. diciendo que la evaluación del límite de una función cuando x tiende a 2 es 5, no lo que estás diciendo. Por eso se los Diego, corregí en escritura. En escritura es que están mal. Aló. que es que, por ejemplo, a veces usted nos dice que simplemente si hay una respuesta, pues sí, hay una pregunta, solo responderla, como no dar como muchas vueltas. Entonces, si uno viendo el ejercicio, viéndolo ya sabe cuál es la respuesta, no lo puede poner. No, sí, por eso. Es que de hecho, ojo, si ustedes miran el resultado, hay varios que muchos ejercicios obviaron mucho procedimiento, pero lo poquito que hicieron o respondieron lo escribieron correctamente o correctamente. Por ejemplo, hay un ejercicio que decía, digámoslo, que el límite cuando, creo que decía esto, límite cuando x tiende a 2 de f de x, creo, era 3 y límite cuando x tiende a 4 era de f de x, de g de x era 2 pues por decir alguna cosa. Entonces se preguntaban f de x más g de x, ¿cierto? Algunos simplemente que escribían 3 más 2 igual a 5. Eso es correcto, eso está evaluado. Pero los que escribían, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de 3 más límite cuando x tiende a 4 de 2 igual a No se puede 5. porque Esto está malo, porque ahí ya evaluaron el límite. Entonces, por eso les corregí la forma de escribir. Diego, ¿me vas a volver a explicar el ejercicio que estábamos haciendo, porfa? Desde que empezó a igualar ¿Cuál ejercicio? este de límite f de x cuando va de 2, y que está igual a 9 a la izquierda. Ujú. Simplemente nos están dando una ecuación. Límite cuando x tiende a 2 de f de x más x a la 2 igual a 9. Y nos piden determinar cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Esta es la pregunta, ¿cierto? Entonces lo que procedemos, como tenemos es una ecuación, pues para yo poder despejar solito ese límite, aplico propiedad distributiva. Esto es un paréntesis para que no se vea raro. Aplico, ¿qué? Propiedad de la suma de los límites, ¿cierto? Entonces esto me da límite cuando x tiende a 2 de f de x, que sería este lado. Vamos a ponerlo para que vamos mirando. Más límite cuando x tiende a 2 de x a la 2. Y esto es igual a 9. Listo. Como yo necesito saber este numerito, cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x, lo despejo. Lo dejo solo en el lado de esta desigualdad y todo lo demás lo paso al otro lado. Entonces, este numerito, límite cuando x tiende a 2 de x a la 2, pasa a este lado a restar, ¿cierto? Porque aquí está sumando, pasa a restar.
Entonces ya tengo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 9 menos, como acá yo sí tengo una función en donde evaluar el límite, lo evalúo, es decir, reemplazo x por 2, me da 2 a la 2, 4, y 9 menos 4 es igual a 5. Por lo tanto, esto es igual a 5. Profe, yo tengo Ah, otra listo, duda, listo, Diego, muchas gracias. y es que, o sea, yo veo esos ejercicios y yo noto que uno se podría ahorrar, o sea, al escribir tanto límite. Por ejemplo, en un examen uno puede evitar copiar esas dos líneas de límite, no sé qué, y obviar y simplemente poner, pues sí, el ejercicio como tal, que vendría siendo 9 menos 2 al cuadrado, y que la respuesta, o sea, uno puede llegar a hacer eso y Juan, estaría correcto. Juan, seguramente tú no estuviste en la clase que expliqué eso. Sí, obvio, es que yo les empecé explicando desde lo más elemental de cómo aplicar una propiedad, ¿cierto? Pero si ustedes en el proceso las pueden obviar porque se les vuelve muy largo y dispendioso, claro que lo pueden hacer. Simplemente les estoy explicando es para que si en el proceso se van a enredar, tengan en cuenta qué propiedad utilizar y no se enreden, porque en el taller, por ejemplo, varios que estaban obviando propiedades se equivocaron mucho Mm, porque no tuvieron en cuenta las propiedades. Entonces, si usted tiene claras las propiedades y, digámoslo así, lo ve evidente, no hay problema. Puede recortar el procedimiento para no escribir tanto la palabra. Pero si va a escribir límites, escríbalo bien y escríbalo completo. Es que la expresión no es, la expresión no es límite de x más límite de 2 sobre límite. Esto no es nada. Tiene que ser límite Profe, cuando x tiende, cuando x tiende, cuando x tiende. O si lo tienes muy claro, entonces evalúa. Si esto es cuando x tiende a 0, entonces aquí ya sabías que es 0 más 2 sobre 1. Listo. Y se evita todo esto. Pero tiene que tenerlo muy claro. Yo profe, le estoy dando la herramienta para que no se equivoquen, pero si lo tiene claro, no hay problema. listo. Dime, Juan. pues me puede hacer otro ejemplito con, pues yo le digo el punto 6 para ver cuánto daba ese, pues si me lo puede resolver. El punto 6. Pues del taller que que hicimos en clase. ¿Cuál es el taller? ¿Cuál es el punto? Eh, es parecido al que hicimos, el quinto que le dije ahorita. Dice, pues sabiendo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos 8 sobre x menos 1, todo es igual a 10, hay que hallar límite pues de f de x cuando x tiende a 2 también. F de x menos 8 sobre x menos 1 igual a ¿cuánto? A 10. A 10. Listo. Entonces nos están preguntando lo mismo, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x, cierto? Ujú. Entonces, primer paso, tengo que encontrar esta expresión, porque es lo que tengo que que hallar, ¿cierto? Entonces, me toca, para yo poder encontrar esa expresión, me toca aplicar el límite de ese cociente, que sería el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos el límite. Entonces, el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, pero en el límite del denominador tenemos una resta, entonces ahí aplico también la propiedad de la resta. Entonces sería límite cuando x tiende a 2 de f de x menos límite cuando x tiende a 2 de 8 sobre límite cuando x tiende a 2 de x menos límite cuando x tiende a 2 de 1, ¿cierto? Recordemos, aquí les escribo, que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x sobre límite cuando x tiende a de g de x. ¿Listo? Apliqué la propiedad del cociente, primero. Lo segundo es que tanto el numerador como el numerador es una resta y son restas de dos términos. Entonces luego ahí me tocaría aplicar el de la suma o el de la resta en este caso, por eso está dividido los límites, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros. ¿Y esto? Sí, O sea, ¿Qué?
No, que ¿Qué no sí, tiene, sí. qué no tiene claro, José? No, sí, o sea, sí está enredadito, pero sí, estoy entendiendo. Esto acá lo tienes enredado, lo que acaba de escribir. Pues más o menos, pero pues sí está entendible. Hagámoslo por partes, pues. Bueno. Listo. Entonces acá tenemos, ojo, en ese ejercicio tenemos un cociente, ¿cierto? Que es f de x menos 8 sobre x menos 1. Entonces para eso aplico esta propiedad. Entonces esto me daría límite de f de x menos 8 cuando x tiende a 2 y abajo límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Ahí apliqué propiedad del cociente. Ahora tengo dos restas. Y si yo tengo acá límite cuando x tiende a de f de x menos g de x, esto es igual al límite cuando x cuando x tiende a de f de x menos límite cuando x tiende a de g de x. Entonces, esta es la propiedad de la resta. Entonces voy a aplicar la propiedad de la resta acá. Esto me da igual. Esto es igual a 10. Límite cuando x tiende a 2 de f de x menos límite cuando x tiende a 2 de 8 sobre límite cuando x tiende a 2 de x menos límite cuando x tiende a 2 de 1. Esto es igual a 8. Listo. Paso a seguir para que esta fracción me quede más pequeña. Evalúo los límites que puedo evaluar. ¿Cuáles son los límites que puedo evaluar? Este y este. Este no, porque yo no conozco la función f de x. Este yo no lo puedo evaluar. Ojo, yo no puedo, obviamente, es reemplazar en x2, pero es que yo la reemplazo y donde la evalúo. Yo no tengo f de x y además eso es lo que me están preguntando. Evalúo los otros. Diego, ¿y Hola. por qué colocó que es igual a 0? Perdón, igual a Son 10, 10. me imagino, ¿cierto? Igual a A 10. 10. Eso. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 2 de f de x. Esta expresión la dejo intacta, no puedo hacer nada con ella. Además, como les digo, es la que me están preguntando. Pero si evalúo los otros, no tengo problema. Me daría menos límite cuando x tiende a 2 de 8, el límite de la constante es igual a la constante. Límite cuando x tiende a 2 de x, evalúo el 2 en x, me daría 2 menos. Pues. Hola. Sí, vio que, pues eso es lo que yo dije en la anterior, pues la que era, en el que el resultado era 5, que es que yo reemplazaba y me daba límite ¿de qué? Límite de 5 cuando x tiende a 2, ¿cierto? Y eso pues da 5, porque el límite de una constante, ¿sí o qué? Pero es que usted no tenía esa función, es lo que yo le quiero decir. Usted solamente Sí, no, tenía pues sí. x a la 2. Usted solamente podía Ujú. evaluar 2 y eso le daba 4. ¿De dónde sacó el 5? De la anterior, de la No, ese espera. 5 es que no, usted en ningún momento hizo 9 menos 4 igual a 5. Usted le sacó el 5, sí, y le dio el valor, pero ¿cómo le dio? Eso es lo que es el procedimiento, es el que no estaba claro. ¿Cierto? Por eso estoy haciendo el proceso completo. Entonces, sigamos acá, pues vean. El límite cuando x tiende a 2 de x, si evaluamos el 2 en x, el 2 en la x nos da 2. Menos límite cuando x tiende a 2 de 1, como 1 es una constante, nos daría 1. Y esto es igual a 10. Abajo tenemos límite cuando x tiende a 2 de f de x, menos 8. Abajo tenemos 2 menos 1, 1 igual a 10. Ese 1 pasa a multiplicar al 10, ¿cierto? Entonces nos quedaría 10 solito para ir quitando ya puesto esto y despejamos los que nos están preguntando. Nos están preguntando límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 10 más 8 igual a Eso, 10. a mí también me dio eso. Ujú. Listo. Esta es la respuesta. Listo, gracias, profe. Bueno. Bueno, José nos desvió un poquito del tema, pero bueno, es importante que Uy, profe, tenga no lo todo vas a claro. borrar. No, usted no lo
Bueno, ¿qué horas son? Vamos a hacer el último de lateralidad para empezar entonces a las funciones indeterminadas, que es lo que necesitamos ya empezar a trabajar. Profe, ya le tomé foto, ya le tomé foto. Listo. Entonces, muchachos, ahí si ustedes miran el ejercicio, el taller, bueno, vamos a mirar. Ustedes tienen ahí el libro. Yo voy a proyectar la foto acá de una vez esta cámara. Que aquí hay un ejercicio muy bacano, muy interesante. Este. Tablerito. ¿Qué te pasó, tablerito? Ah, me salí, se lo. Pues mi muchacho. No haré ninguno. Bueno, ya no haré este. Pero yo necesito el otro. Chanfle. Listo. Ah, me quedó al contrario. ¿Cómo la volteo? Vamos a mirar. No sé cómo voltearla aquí en la. Bueno, ahora. Ay, madre. Pero yo voy a tomar la foto y me quedo horizontal entonces. Bendito sea Dios. Ambas me quedaron volteadas. Bueno, trabajémoslo así entonces. Así voltea. Pucha. Este tablerito. Necesito voltearlo. Bueno, tomé mal la foto. ¿Alcanzan a ver algo sobre todo los que no tienen el libro? Profe, sí, me va a dar un mico. Ni el perro, profe. Bueno, para avanzar, sí. Entonces, mire, aquí nos están preguntando límites. Usar la siguiente gráfica y terminamos el valor del límite. ¿Listo? Ah, bueno, tiene que ser que me quepa la gran cosita. Ah, entonces vamos a lograr. No me va a caber la gráfica completa. Más o menos ahí. Listo. Bueno, entonces la primera nos dicen, límite cuando x tiende a 0 de f de x. Cuando x tiende a 0. Es decir, yo me voy a la gráfica, ubico 0, que sería acá, ¿cierto?
¿Y ahí qué tenemos, muchachos? Señores, sí, es que esta gráfica se me está volteando. Diego, póngala al derecho, Diego. Espera un momentico que me tocaría. Hágale. Es que la estoy tratando de colocar al derecho, pero no es que no me. No, pero hágale tranquilo, hay tiempo. No, tiempo no tenemos. Vamos a ver si aquí me deja evitarla. De acá. Oh, yo creo que ya. Aplicar. Creo que ya. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a dar el primero. El 29. Límite cuando x tiende a 0 de f de x. Señores, la pregunta que les hago es, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, yo me vengo y me acerco a 0 por la izquierda, ¿cuál es el valor de este límite? Mirando la gráfica. 2. Juan José dice que 2. ¿Quién más, muchachos? Ah, espere. Pero Diego que no tiene... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo Ah, qué? o 0. Cuando yo me acerco a 0 por la izquierda, a 0. O 0, puede los dos. Pero yo digo que no tiene gráfica. Cero. Yo digo que cero. Ah, Pues que puede estar 0 o 2. sí. Ojo, recuerden No, que no, yo dos no, no porque vea que en estoy dos. Sí, evaluando f de 0. Yo no estoy evaluando f de 0. Entonces, ¿cuál es el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda? no, Recuerden dos. que me tengo que ir a la gráfica y acercarme a 0 por la izquierda. -2. Menos 2. Entonces, miremos. 0 por la izquierda. ¿Dónde está el 0? En x. El 0 está acá, ¿cierto? Ese es el valor de 0. O sea, no es el 0 de la gráfica, sino que ese es 0, aquí es 0, aquí está 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Este es 0, ¿cierto? Cuando yo me acerco a 0, que es el valor de x por la gráfica que sería, la gráfica que está dibujada del 0 para acá, sería esta, ¿cierto? Esa. Entonces, cuando yo cojo esa gráfica y me voy acercando a 0, ¿a cuánto tiende el límite? A 2. -2. A 2. Eso 2. Sí, dos. A Dos. 2. Profe, ¿y por qué 2 sabiendo que es un punto que no lo toma? Por eso, porque es que yo no lo estoy Porque es el evaluando en 2. límite. Es que eso es lo que yo quiero que entiendan, muchachos, Él que está no hablando, él se estamos está enredado. evaluando en x igual a 2. O sea, no está reemplazando en ningún lugar, Perdón, en simplemente este está caso es dando en el x límite. igual a 0. Es cuando yo me acerco mucho a ese número por la derecha y por la izquierda, pero no estoy evaluando en ese número. Porque es que si yo evaluara en ese numerito, yo diría f de 0. Y yo no estoy evaluando f de 0, o sea, cuando x vale 0. No, yo estoy evaluando el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda o cuando me acerco a 0 por la derecha. No cuando x vale 0. Cuando x vale 0, evalúo la función. Es cuánto vale cuando yo me acerco, cuando me acerco. Por eso aquí no importa que aquí esté descontinuo, como dice Tomás, que aquí no está incluido el valor de 2, pero es que yo no estoy evaluando cuando x vale 0, sino cuando yo me acerco mucho a 0. Cuando yo me acerco mucho, que me acerco con la gráfica, ese valor tiende a 2. Tiende, no es que sea igual, tiende a 2. Por eso acá sería 2. ¿Cierto? Vamos a hacerlo por la derecha. ¿Cuánto me da cuando x tiende a 0 por la derecha? Pero que cuando X tiende, Tres. Tres.
A cero, muchachos. Cuando X tiende a cero por la derecha. Ah, A cero. qué chinos. ¿Cuánto les da? Bien, no. Mire, váyanse con la gráfica por la derecha y lleguen a cero. ¿Cuánto les da? 2. Cuando tienden a cero. 1. Cero. 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 Ojo. Bueno, cero. Cuando yo me acerco a cero por la derecha, ¿a cuánto tiende X? A Cero. ¿A cero. cuánto? A 0, a 0. Cero contra pulsera. A cero. Ahora la pregunta, ¿cuánto vale el límite cuando X tiende a cero? Prr. 3. Ojo, estamos evaluando cero por la izquierda y cero por la derecha. ¿Cuánto vale cuando tiende a cero? Ah, cero. Cero. A cero. ¿Cuál es la definición del límite de laterales, muchachos? O sea, que. Pero, usted que se. O sea, no entiendo. Y en mi mente yo tengo una cosa, pero es que no sé cómo explicarlo. Para Que evaluar se el tome en límite, cuenta ¿qué? que, pues sí, que se tome en cuenta los valores que tiene por ambos lados. Pues yo Sí. no sé, sería como Ah, X bueno, O 5. sea, que mayores. deben dar los mismos valores. O sea, ¿sí me entiende? Por la izquierda y por la derecha. Los Ajá. límites Entonces, ¿cuánto le laterales. da límite? O sea, ¿El el qué? límite no existe, no es discontinuo. No existe. Es la palabra. Recordemos, cuando yo evalúo el límite en una función en un punto y lo evalúo por la derecha y por la izquierda, y esos dos valores son diferentes, 2 y 0 son diferentes, por lo tanto este límite no existe. Sí, ¿me entiendes? A mi mente yo tenía eso, pero pues es diferente decirlo con sus términos. No existe. Sí, Vamos con el otro. Límite cuando X Pero es tiende que a para 2. Sánchez no aplica, acuérdese. Ah, sí, pero esa es que para mí no aplica. Julio Profe. Listo. Límite cuando X tiende a 2 por la derecha. ¿Cuánto les da? 2 por la derecha. 3. 2. 3. 2 por la derecha. ¿Cuánto le da, 3. muchachos? 3. 3. ¿Por qué? Porque me acerco con la gráfica cuando X vale 2, que es este valor, me acerco por la gráfica cuando X vale 2, Y me vale 3. Y límite cuando X tiende a 2 por la izquierda, ¿cuánto les da? Lo mismo. 2. Por la izquierda. 3. Lo mismo. Cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, me vale 3. Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando X tiende a 2? 3. Juan José dice que 3. ¿Quién dice otra cosa? Ok, Sí, ¿qué 3. dice? Pero ¿Cómo? eso es calculado en ese punto. ¿Cómo, Ok, cómo? El límite, profe, es el límite. Sí, el límite. Sí, 3. 3. ahí ¿Por veo. qué? Porque el límite por la derecha existe, el límite por la izquierda existe y son iguales, por lo tanto es 3. Miren la diferencia a este y a este. En este los dos límites existen, pero son diferentes, entonces el límite en ese punto no existe. Y en este los dos límites existen, pero también son iguales, por lo tanto el límite en ese punto existe y es igual a 3. Ahora, lo que Tomás ya sabe muy bien, que es lo que quiero que entienda, ¿cuánto vale, ojo que les voy a escribir acá, cuánto vale f de 0? Necesito. Ah, no, no, no. A 0. ¿Cuánto vale f de 0? Tomás, 0. eso sí lo sabe hacer usted. 0. 0. 0, 0. 0. Es decir, ¿cuánto vale la función
¿Cuánto es el valor que toma y cuando x vale 0? Cuando x vale 0, si miran acá, a ver si lo puedo ampliar aquí, si no me voy a ampliarla, sí. Si cuando x vale 0, y, aquí está circulito cerrado, y vale 0. Por eso vale 0. Y la otra es, ¿cuánto vale f de 2? Cero. F de 2, ojo. Sí. ¿Cuánto vale f de 2? Es 1, decir, si x vale 2, ¿cuánto vale y? Ah, pero F2 no 1, existe. Valdría uno, ¿no? No 3. existe. 1, Uno, Ah, uno. bueno, lo he bueno, hecho bien. Cuando x vale 2, que es este puntico, ¿cuánto vale y? 2, y que es el trazando que tiene el círculo cerrado. Esa es la diferencia, ¿Y muchachos. ese punto de dónde sale Diego? Yo no, yo ni había visto ese puntito. Ay, pero mire que ahí está dibujado. Un Ah, puntico, como dice, el culito está cerrado. Ajá. Esa es la diferencia, Tomás. Ojo, Tomás, esa es la diferencia. Yo miro y Tomás está en línea. Sí, sí, señor, sí, 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 sí. Eso. Esa es la diferencia del límite a f de ese valor. Pero, ¿por Ojo, qué no seguimos haciendo otro ejercicio de cuando se acerca por la izquierda y la derecha, que yo soy como enredada? En esa parte entonces, sí me pierdo. yo Cuando quiero que usted quede claro, ojo, cuando yo evalúo el límite en el punto es simplemente definir en ese punto puntual cuánto vale la función, como en Y, estamos mirando acá. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x Diego, pero una vale 2, y pregunta. vale 2. Perdón, Tomás, ya voy. Dale, tranquilo. Eso es muy diferente a decir qué pasa con la función cuando yo me acerco a 2 por la izquierda y a 2 por la derecha. Cuando yo me acerco a 0 por la izquierda o a 0 por la derecha. Es muy diferente a decir cuánto valen en ese punto. Tomás. Profe, ¿no se supone que solo se toman los puntos que estén haciendo parte de la, pues, de la gráfica de la zona anaranjada? Porque, por ejemplo, ese No, punto ese que... punto hace parte de la función. Ah, Simplemente listo. que está aquí. Simplemente lo que muestra la gráfica es que es una función discontinua, Ah, listo. pero el punto hace parte de la función. Listo, listo. totalmente, Vamos a hacer entonces este. totalmente. Límite es acá el límite. Cuando acá estamos en negrito. Listo. Si f de x es igual a 2 a 2, si x es menor que menos 2. Menor que menos 2, sí. A raíz de 4 menos x a la 2, si menos 2 es menor que igual a x, menor igual a 2. Y a menos 2, si x es mayor que 2. Listo. Y nos están preguntando cuánto vale el límite. La pregunta es, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x? Listo. Entonces, sí quedó bien, sí entienden, sí entienden la función, sí la escribí bien. sí, sí, Diego. ¿Pero dónde me quedó ya? Se me movió y ya Más no sé dónde dónde, quedó. dónde metió. No sé qué hice. Ay, chafle. Qué bien. A ver, ¿dónde estarás? Ahora acá, es esta. Listo. Si, si x es menor que menos 2. Listo.
Entonces ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es encontrar los dominios para poder saber si qué función me incluye los valores que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? De la primera. Sobre todos los reales. No, dice que x menores que menos 2. Ah, pues sí, desde De menos menos infinito hasta menos. hasta 2. Sí, mala mía, mala mía. Listo. El dominio de esta. El dominio de esa vendría siendo... Desde menos 2 Menos 2 hasta. hasta 2. Sí. Y ambos valores incluidos. Sí, ¿sabes? Y el dominio de esta última, Desde 2, De 2 hasta más infinito. pero el 2 sin hasta más incluir. infinito. Ajá. Desde Ah, 2 no, sí. hasta más infinito, qué pena. Eso significa Exacto. Listo. Esos son los dominios. Ahora miremos los límites. Miremos si los límites lo podemos evaluar de una vez en una función o si nos toca hacer lateralidad, ¿cierto? Que es lo que ya Juan José aprendió a hacer. Límite cuando x tiende a 2. ¿Dónde podemos ubicar ese valor? ¿Cuál función me incluye el 2? la de la mitad y la tercera. La de la mitad y la tercera. Exacto. Por tanto, nos toca hacerlo lateral, porque el de la mitad nos incluye el 2 por la izquierda. Y el de la... El ¿Y de el de qué? abajo, Y el de... Y el del tercero nos incluye a 2 por la derecha. Por la derecha. ¿Y si los tres incluyeran el 2? No, no hay posibilidad. Ah, bueno. eso no existe. Ese gozo no existe. Entonces, miremos y No miremos, por aplica. ejemplo, pregunta, muchachos, ¿cuál función me incluye a 2 como tal? A 2, a x igual a 2. ¿Cuál de las tres? El de la El mitad. último. No, a El x de la igual a mitad 2. del segundo. El segundo, mire que Ah, por sí, eso tengo que igual. decir, El si yo último evalúo opino este igual. límite, si yo Ajá. evalúo este límite, evaluémoslo, por ejemplo, cuando x vale 2, sin aplicar todavía lateralidad. Me daría el límite cuando x tiende a 2 de raíz de 4 menos x a la 2. Recordemos que esta es la función porque este está incluido acá, ¿cierto? Es el que incluye el 2. Esto sería igual a, reemplazamos el límite, nos daría raíz de 4 menos 4. Esto sería igual a 0. 0. Es decir, muchachos, cuando el límite, cuando x tiende a 2, el límite cuando x tiende a 2 de raíz de 4 menos x2, ese límite existe, da 0. Se tildó la cámara. Pulpón. No. Hola, ya llegué. Diego. Ya llegué. Aló. Uy, Diego, ya me voy a cerrar después de que se me ha quedado el wifi. No. Está bien. Cinco, 8. Creo que Listo. entonces, en ese Entonces, caso, ¿cómo se haría? O sea, bueno, ya está no, evaluado el límite. pero estamos evaluando la función. No, listo. Solamente les quería decir, les quería decir cómo lo evaluamos. Entonces ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos entonces, como tenemos una función por tramos, vamos a evaluar entonces la lateralidad, ¿cierto? Entonces, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿cuál es la función que me incluye los números por la izquierda de 2? Por la izquierda de 2. Mitad. La La segunda. raíz. La de la Raíz de raíz. 4 menos x a la 2. Perfecto. Y evaluamos este límite y esto nos da
Raíz de 4 menos 4 nos da Queda 0. ¿Y cuál es la función que me incluye el 2 por la derecha? La última. La última, o sea que sería menos 2, ¿cierto? Y el límite de una constante es igual a la constante, ¿cierto? Como límite, entonces, este límite existe y nos da 0, y este límite existe y nos da menos 2. Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 2? No existe. No existe. Vamos con el otro, que es límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, y límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. ¿Cuál es la función que me incluye los valores de menos 2 por la izquierda? Menos 2 por la izquierda. La primera. La primera, 2. O sea que que es el límite de una constante, es igual a la constante, 2. Sí. ¿Y cuál es la función que me incluye los valores de menos 2 por la derecha? Profe, el último, El último. que sería menos 2. No, recuerde que ojo, no puede ser una distancia muy larga, es casi que estoy pegado a menos 2, pero sin ser menos 2. ¿Cuál es? Antes era el de la mitad. El de la mitad. Pero también lo podría hacer con el tercero. No, porque es que el límite es cuando estoy demasiado O sea, cerca. cuando esté ahí con la puntica. Sí, sí. Me daría 4 menos x a la 2. Esto sería 4 menos 2 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 4 menos 4 igual a 0. El límite existe, pero el Desde límite la cuando terminación x tiende a menos 2, ¿cuánto da? no existe. No existe. Ese es este ejercicio. ¿Dudas? Espere, le tomo foto a la pantalla por ahorita copiarlo con más calma, para entender mejor la clase. Digo, de todas formas, usted ahorita monta eso a YouTube, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Todas mienten. ¿Cómo? No, profe, es que están poniendo una canción aquí a la de mi casa que están haciendo como unos aeróbicos. Mm. Es que todas mienten. Es verdad. Yo tiene rápidamente, que yo sé que van en horario normal tendrían es descanso. No nos demoramos 5 minuticos. Hagamos el último para que les quede aquí registradito rápidamente. Pues no importa que hoy no hayamos avanzado en la clase de límites indeterminados, pero por Pero lo menos aclaramos muchas dudas. van aclarando las dudas, exacto. Ah, ¿Ya está más claro el tema de los límites laterales entonces? sí, Sí, profe. profe, mucho más. Listo. Es que nosotros Va teníamos un este. enredo cuando usted verificaba cuánto valía un valor y cuando se acercaba. O sea, yo estaba enredado con eso totalmente. Estaba perdidísimo. Si f de x es igual a x más 4, si x es menor o igual a menos 4 y 4 menos x, si x es mayor que menos 4. Nos piden hallar el límite cuando x tiende a menos 4. ¿Cierto? A ver, voy a correr el puntico este para allá para poder que me quepan los dominios enseguida. Límite cuando x tiende a menos 4. Aquí es igual. Entonces ya sabemos, lo primero que vamos a hacer es los dominios. ¿Cuál es el dominio de esta primera función? Desde menos infinito hasta menos Hasta menos 4, incluyendo incluido. el menos 4, Incluido, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y cuál es el dominio de la segunda función? Desde menos 4 sin incluir hasta infinito. hasta más infinito. Listo, ahí tenemos los dominios. Entonces me están pidiendo el límite cuando x tiende a menos 4 de f de x. Entonces para hallar ese límite nos toca hacerlo, como ese menos 4 es el
digámoslo así, el punto de quiebre de la función, porque lo tenemos ahí como punto de quiebre, entonces nos toca hacerlo por límites laterales, ¿cierto? Entonces nos da que el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha y límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda. ¿Qué función me incluye los números por la izquierda de menos 4? La primera. La primera. X más 4. Entonces, evaluamos. Nos daría menos 4 más 4 igual a 0, ¿cierto? Mire que, ojo, mire que cuando yo estoy evaluando, desaparezco la palabra límite. Cuando yo evalúo, esa palabra ya desaparece. ¿Y qué función me incluye los números por la... aquí escribí mal, ese es por la izquierda, entonces yo le borro acá este signo que cambié los signos. Si este es por la izquierda, haría este, entonces hagamos el de la derecha. ¿Qué función me incluye los números que se acercan a menos 4 por la derecha? 4 menos x. 4 menos x. Entonces esto nos daría 4 menos 4. Menos 4. Esto nos daría 4 más 4 igual a 8. 8. Este límite existe y este límite existe. No Entonces, es igual. el límite cuando x tiende a menos 4 de Ya no f de existe. x No es existe. igual a no existe. No, existe. No existe. No aplica. Muchachos, tarea. Traten de hacer ejercicios para que lo definen más y sobre todo si, por ejemplo, si buscan en internet lo que tiene que ver con, por ejemplo, gráficas de límites, gráficas discontinuas, y háganse ustedes mismos la pregunta, o que hayan ejercicios resueltos con gráficas discontinuas para que ustedes chequeen si están evaluando bien los límites laterales. Y si tienen alguna duda, pues están en el ejercicio, la primera pregunta más. Pero espero que hoy pues hoy les haya quedado un poquito más claro lo de los límites laterales. Listo, Diego. Profe, espérate, vas a dejar pero tomar la foto del ejercicio para copiar. Ajá. ¿Qué les iba a decir? No sé, díganme ustedes, porque si no, se les junta dos temas, uno de evaluación de límites laterales, más luego, más con límites indeterminados, o evaluamos solamente este. Pero yo creo que lo primero, porque pues está más fresquito, ¿no? Porque si usted no escoge, Entonces ya sabes, entonces estudien para la próxima clase. pues a mí me parece mejor. Pues no sé los compañeros que piensan. Porque usted da tema Sí, de límites es, determinados. ¿Qué Y si de piensa próxima clase de Juliana? examen tenemos dudas, entonces nos vamos a perder en esa. es mejor, es mejor. ¿Y Sí, Juliana qué piensa? pero no es que está dormida. Sí, Juliana qué piensa. Yo no dije nada de cosas.